Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos por tu grandeza, Padre. Te alabamos porque tú eres amor, tú eres espíritu. Te damos gracias, Padre, porque a ti te plació escogernos desde antes de la fundación del mundo y nos hiciste una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que te pedimos, Padre, en esta mañana es que la revelación del Espíritu Santo no falte en cada uno de nosotros y cada uno de los hijos tuyos que están diseminados en el mundo entero, para que podamos entender, Padre, todo lo que tú hiciste en la persona de Jesucristo para rescatarnos del lugar a donde nos vendió Adán, que nos vendió al pecado. Pero te damos gracias porque Jesucristo nos rescató. Él pagó el precio. Ese precio fue su sangre preciosa. Gracias. En esta mañana te pedimos que alumbre nuestros ojos, Padre de la Gloria, para que podamos entender y poder ministrar tu palabra con la medida de gracia que tú impartes, Padre de la Gloria. Por eso es que la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Nosotros tenemos que aprender, una de las tantas cosas que tenemos que aprender, es poder discernir lo que sucedió antes de la cruz y después de la cruz. ¿Ok? Lo que sucedió antes de la cruz, bíblicamente hablando, eso estaba designado bajo lo que le podemos llamar el viejo pacto. Quien le dio el cumplimiento por el hombre o por los judíos, que eran los que estaban bajo la ley y que nunca pudieron cumplir la ley, Jesucristo vino en representación de ellos. Por eso es que Jesús nace en Belén de Judea y fue depositado, engendrado en el vientre de una mujer judía llamada María. Esa fue la mujer que Dios escogió. Y que se cumple la profecía que está en Génesis 3, donde Dios prometió la simiente de la mujer. ¿Ok? Y si nos falta este conocimiento de qué fue lo que sucedió antes de la cruz, qué sucedió en la cruz y después de la cruz, si no tenemos ese conocimiento, vamos a estar tratando con buenas intenciones de traer rituales del viejo pacto, los cuales quedaron abolidos, e implantarlos ahora en la iglesia que está bajo el nuevo pacto, pacto que fue ratificado por la sangre de Cristo. Y que ese pacto, si usted lee al profeta Isaías capítulo 42, usted va a ver que ese pacto no es un libro lleno de páginas. Ese pacto es Cristo mismo. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que Cristo es el todo en todo. Y Dios, a través del profeta Isaías, hablando de su siervo que fue Cristo, dijo: te daré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Antes, las naciones, cuando usted lee esa palabra en la Biblia, las naciones se está refiriendo a nosotros los gentiles, que no pertenecíamos al pueblo judío. Primero ese pueblo se le llama los hebreos, luego se le llama los israelitas y luego se le llama los judíos. Cada uno de esos nombres tiene una razón de ser. Pero el más que nos debe llamar la atención, aunque todo nos debe llamar la atención, es Abraham, que fue el primero que se le llamó hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo lo que significa es que cruzó de un lugar a otro. Y Abraham era de Ur de los Caldeos, y cuando fue en pos de la tierra prometida, tuvo que cruzar el río
Éufrates. Y por eso es que luego que él, después que él cruza el río, por eso es que le llaman Abraham el hebreo. ¿Ok? Luego los otros significados, pues, se los digo después. Quiere decir, escúcheme bien, si nosotros creemos lo que dice Colosenses 1, capítulo 1 y verso 13, que dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, ¿ok? Pero cuando creímos en Cristo, dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En ese sentido, cruzamos de un lugar a otro. Ahora, cuando uno cruza de un lugar a otro, una de las cosas que tenemos que hacer es olvidarnos de lo que quedó atrás. Hoy hay muchos creyentes a nivel mundial que están batallando con unas situaciones que por falta de conocimiento es que están teniendo problemas. Y están tratando de que Dios mejore unas actitudes que hay en nosotros que pertenecen a la vieja creación. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y en este sentido es que tenemos que aplicarnos en la práctica Romanos capítulo 12, que el apóstol nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Ok? A renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una hermana, antes de la reunión, que fueron los primeros que llegaron, estábamos hablando sobre las enfermedades que vienen en el cuerpo de uno, cuando menos uno se las espera, ¿verdad? Y yo era uno que oraba. Gigi Ávila fue uno que oraba mucho, citando Isaías 53. Y él terminaba la oración, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y recuerden que esa palabra está en uno de los profetas mayores de Dios, que se llama el profeta Isaías, en el capítulo 53. Pero si usted lee Mateo capítulo 8, usted va a ver que luego que Cristo sana a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, dice que le trajeron a él los lunáticos, los endemoniados, toda clase de enfermos que le trajeron. Él les dio la sanidad. Y mire lo que dice la Escritura. Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que él tomó nuestras enfermedades, las llevó. O sea, que ya esa profecía de Isaías 53 ya tuvo cumplimiento. Por eso es que ahora Jesucristo le dice a los apóstoles y a la iglesia que ahora va a hacer todo lo que hagamos en el nombre de Cristo. En mi nombre, dijo él. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que en todo esto pues tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Lo que ya tuvo cumplimiento y cómo ahora es que Dios actúa en la iglesia y con la iglesia. Y yo quiero que veamos, que comencemos a ver hoy quiénes somos nosotros como seres humanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Dice que todo nuestro ser, o sea, lo que nosotros somos,
espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice Pablo escribiendo esta carta a creyentes que ya habían nacido de nuevo. Pero antes de un hombre o una mujer convertirse a Cristo, de haber recibido el nuevo nacimiento, es muy diferente a después de haber creído en Jesucristo, haberse convertido y haber nacido de nuevo. Antes de nosotros convertirnos a Cristo, Dios nos veía ¿dónde? Nos veía en Adán. Vamos a ver, lo que dice la Biblia en el capítulo 15 de Primera de Corintios y verso 42 en adelante. Si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que Pablo está delante de un pueblo en ese momento que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces Pablo le da una amplia explicación para explicar lo que era la resurrección y que sí, había esperanza de resurrección. Y Pablo trae la mención del primer Adán, dice en verso 42 del capítulo 15 de 1 Corintios, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el último hombre que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído, oigan esto, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí tenemos que para desarrollar esta enseñanza tenemos que obligado ir a Génesis, donde Dios creó al primer hombre, le dio su compañera idónea, que la llamó Eva, porque era la madre de todos los vivientes. Y esto dice así la Escritura, porque de esa pareja es que va a comenzar a desarrollarse y a expandirse el género humano en toda la tierra. Adán tenía una encomienda de parte de Dios con unas advertencias que le dio a esta primer pareja cuando los puso en el huerto. De todo árbol que da fruto pueden comer, y le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en el medio del huerto hay un árbol que se llamaba el árbol de vida. Adán, para poder cumplir la comisión que Dios le había dado, eso está en Génesis capítulo 1 y verso 26 en adelante, cuando Dios crea al hombre, dice que le dio potestad sobre todo lo creado. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dijo a esta primer pareja: henchid y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Le dio autoridad
sobre todo lo creado, sobre todos los animales. Lo que Dios no le dio autoridad al hombre era para que gobernara al otro hombre. ¿Ok? Quien quiere gobernar a la raza humana es Dios. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque hay muchos que malinterpretan esto y están, inclusive estos pastores, que se creen la máxima autoridad y no saben tratar a la congregación y la tratan como si cada uno de ellos fueran hijos del pastor. Y en esto pues hay una equivocación. Hay una equivocación. Y Adán y Eva, para poder cumplir la encomienda que Dios le dio, tenían que haber comido del árbol de la vida. Lo que quiere decir es que el fruto de ese árbol, que es vida, Dios quería que comieran para que la vida de Dios entrara dentro del hombre, que ese era el plan y propósito de Dios, para que el hombre sirviera de morada de Dios en la tierra y para que la imagen de Dios se manifestara a través del ser humano. Si le da trabajo entender esto, cuando estén estudiando las epístolas, pongan mucha atención a lo que dice Pablo respecto a Cristo, máxima cuando escribe a la carta a los Colosenses. Dice que Cristo era la imagen misma de su sustancia, o sea, de lo que es Dios. Cristo como hombre la manifestó. Cristo como hombre tenía espíritu, alma y cuerpo. Nosotros que nos hemos convertido, tenemos que ver que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero somos y estamos en la iglesia para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Cuando venga un profeta por ahí y le diga, Dios tiene un propósito contigo, usted dígale, ¿cuál es? Dígame cuál es el propósito. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, los creyentes, está en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, ¿qué pasa? Operan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito fuimos llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, ya Dios nos conocía. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que cuando Adán desobedece a Dios, no pudo manifestar la imagen de Dios porque comió del árbol que Dios le prohibió que comieran. En otras palabras, Satanás logró inyectar el pecado en la carne humana. Y el espíritu del hombre, que es donde Dios crea y creó para él tener comunión con el hombre, porque Dios es espíritu, quedó muerto espiritualmente. Ahora, cuando Dios viene al huerto, después que esta primer pareja desobedecen, antes de desobedecer, Dios venía, tenía comunión con ellos, dialogaba con ellos, estaban desnudos y no se avergonzaban porque no se habían dado cuenta. Estaban cubiertos por la gloria de Dios en plena santidad, en plena sabiduría, porque Dios lo está cubriendo. Pero el propósito de Dios, para lo cual Él creó al hombre, vuelvo y repito, Adán tenía que haber comido del árbol de la vida y no del árbol
que Dios le prohibió que no comiera. Ahora cuando Dios llama a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? O sea, no es que Adán se le perdió de la vista a Dios. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero ¿por qué le hace esa pregunta? Porque ahora Dios ve a Adán que está fuera del propósito de Dios. Adán le contesta, le dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Estaban escondidos en los arbustos. Esa es una del resultado del pecado. Usted ve hoy a muchos creyentes que aman a Dios, que se han convertido a Cristo, que han nacido de nuevo y viven una vida con miedo. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir la historia del viejo pacto, donde Dios le habla a ese pueblo a través de uno de sus profetas. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Ok? Porque le falta conocimiento. Y esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que crezcamos en el conocimiento. Eso fue lo que dijo Cristo en Juan 17, donde estaba orando, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso es que hay que escuchar la enseñanza de la palabra, pero tenemos que tener cuidado porque Santiago nos da un consejo y nos dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, porque el que oye la palabra y se olvida de ella es como el hombre que se mira en un espejo. En el espejo le dice, ¿cómo estás? Pero cuando le da la espalda al espejo, uno se olvida de cómo es uno. Así es todo aquel que oye la palabra, pero la olvida. Por eso es que después de la reunión hay que sacar tiempo, tenemos que convertirnos en autodidactas, o sea, en la casa dedicar tiempo al estudio de la palabra, máxime a los temas que estamos dando, porque el deseo de Dios es que todos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, creyendo lo mismo, hablando lo mismo, pensando lo mismo. Y esto tiene que ser así porque esta es la voluntad de Dios. Entonces ahora Adán, cuando ya el pecado está en ellos, mire lo que pasa. Comiste del árbol que te dije que no comiera, le dijo Dios. Y Adán dijo, oh Dios mío, perdóname porque sí te fallé. ¿Eso fue lo que dijo Adán? No. Un experto poniendo excusas. Solamente culpó a la mujer, sino culpó a Dios. La mujer que me diste me engañó y yo comí. No aceptó la culpa. Eso es resultado del pecado que Satanás logró inyectar. Trae temor, luego siempre tengo razón. A mí me pasó esto por esto y por esto. Yo no tengo la culpa. Por eso es que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y eso es soberbia, orgullo. Pero da gracia a los humildes. Y un humilde es que cuando yo le fallo a alguien, yo reconocer que le fallé. Máxime, lo primero es a Dios. Luego, la vida que se da entre nosotros, con los vecinos, con las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Somos expertos presentando excusas porque no queremos admitir nuestros errores. ¿Ok? Y cuando fue donde la mujer que le dijo, ¿qué hiciste? Ella tampoco aceptó.
que ella fue culpable. La serpiente. O sea, por eso es que dicen que la culpa es huérfana, nadie la quiere. ¿Ok? Ahora, aquí leímos que nosotros teníamos la imagen de quién. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén por la desobediencia fue la imagen. Perdió la oportunidad de él ser y manifestar la imagen de Dios en el mundo. Amén. Eso se perdió. Eso se perdió. Pero damos gracias a Dios porque ahora en Cristo y lo que hizo Cristo, Cristo recuperó lo que el primer Adán perdió. Entonces ahí fuimos criados antes de venir a Cristo, manifestando la imagen de Adán, que ya no era la imagen de Dios. Cuando Adán y Eva perdieron a Caín, que fue el primer hijo, y luego perdieron a Abel porque Caín lo mató, la Biblia dice que luego Adán conoció a su mujer y tuvieron el tercer hijo, que le pusieron por nombre Set. Y cuando habla de ese tercer hijo, si usted lee con cuidado en Génesis 5, dice que ese hijo Adán lo tuvo a imagen y semejanza no de Dios, sino de Adán. ¿Cuál era la imagen de Adán ahora? Adán es un hombre ahora y Eva que están caminando no guiados por el espíritu, sino ¿por qué? Por el alma. Por el alma. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. El alma está en medio del espíritu y del cuerpo. Lo que nuestra alma manifiesta o actúa se manifiesta a través del cuerpo. Pero si no estamos en Cristo, si no hemos nacido de nuevo, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. O sea que la primera resurrección que se dio en nosotros fue cuando nos convertimos a Cristo, que como dice Efesios 2, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Hay una pregunta que yo hice, que sería bueno que la analizáramos para que fuéramos entendiendo el obrar de Dios. Porque a pesar de que el hombre le falló a Dios y que ese hombre no pudo cumplir el plan y propósito de Dios, Dios no ha cambiado de idea. Dios no ha cambiado su plan. ¿Ok? Lo que Dios se propuso hacer, Él lo va a lograr y no hay nada ni nadie que lo impida. ¿Ok? Así que cuando usted y yo estudiamos con cuidado las Escrituras y vemos que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, quiere decir que cuando Dios creó al hombre, que dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él, lo estaba creando a imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Y nosotros no debemos tener duda en esto, porque es que hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo. Y hay una pelea en los mensajes de YouTube de muchos teólogos. Unos creen en la unicidad, otros en la Trinidad. Entonces, si uno no logra entender a la luz de la Escritura que Dios es uno, pero que Él tuvo poder y tiene poder para venir a la humanidad caída en un cuerpo de carne como el que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Grande es el misterio de la piedad. Era un misterio. ¿Y cuál fue ese misterio, Pablo? Que Dios fue visto en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles y predicado
a los gentiles. O sea, que Dios crea un cuerpo semejante al de nosotros y ahí dentro de ese cuerpo está habitando Dios. A ese cuerpo se le puso un nombre humano ordenado por Dios que fue Jesús. Ese es el nombre de ese cuerpo. Que la palabra Jesús significa Salvador. Dios se había comprometido en el viejo pacto, donde el hombre está caído, Dios se había comprometido y dijo, yo mismo iré y los salvaré. Por eso es que tenemos la conversación ahí de Cristo con Felipe, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto, si usted tiene dificultad para verlo y creerlo, no se preocupe. En ese proceso estamos todos. Lo que tenemos es que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos revele, nos alumbre. Porque eso fue lo que dijo Cristo, que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de él, nos lo iba a hacer saber. El nuevo pacto es un pacto espiritual. Y el nuevo pacto uno lo recibe por fe, todo lo que hay en Cristo, pero para poderlo entender tiene que ser por revelación. Por eso es que Nicodemo, siendo un maestro de Israel, cuando Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, pero como yo después de viejo, siendo viejo, voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Cristo le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu, pues no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Y así todavía hay muchas cosas que a nosotros se nos da trabajo entenderlas. Pero si vamos creyendo poco a poco y le pedimos a Dios la revelación, pues la vamos a tener porque ese es el deseo de Dios. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que recordar algo también. Cuando Adán está en el huerto del Edén, ya Satanás había causado división, no en el huerto del Edén, sino en el tercer cielo, donde habita Dios. ¿Qué fue lo que logró Satanás por la soberbia? Que quiso ser igual a Dios. Que Dios lo eliminó de la posición que tenía, pero no se fue solo. Logró arrastrar una tercera parte de los ángeles. Esos ángeles se convierten en demonios dirigidos por Satanás. ¿Ok? Dirigidos por Satanás. Esa es la primera división que Satanás logró. La segunda división en el huerto del Edén. ¿Por qué Dios le dio una compañera idónea a Adán? Porque en el plan de antes de la fundación del mundo que Dios tenía, era que Él quería una familia, pero era la familia de Él que habitara la tierra y que esa familia manifestaran la imagen de Dios. Entonces Satanás logra dividir a esa primer pareja de la voluntad del Creador. Si ustedes cogen a Cristo, cuando Él comienza a predicar en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, Cristo, que es el príncipe de paz, y así lo llama Isaías 9, dice, yo no vine a traer paz en la tierra. Yo no vine a traer paz a la tierra,
vine a traer disensión, porque de aquí en adelante estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Y dijo, estará el padre en contra de los hijos en contra de los padres, la yerna estará en contra de la nuera en contra de... Y ahí hay división, hermano. Dígame si eso no es lo que sucede. Por eso lo que yo quiero traer a colación aquí es que Satanás, donde sigue atacando, no es a individuos nada más, es a la familia. A la familia. Si nosotros no entendemos esto, nos vamos a comportar en la reunión de una forma, pero cuando llegamos a nuestros hogares, ahí cambiamos y se manifiesta otra cosa que no es la de Dios. Ahí vienen las peleas, ahí vienen una de las cosas que yo aprendí de mí, que fui aprendiendo poco a poco, es, oye, pero cuando yo me encuentro con un particular, yo le hablo con esa dulzura, me río con él, lo atiendo, pero cuando llego a casa soy otro. Claro, uno falta de conocimiento, pero yo poco a poco fui estudiando la Biblia, entonces ahora yo dejé de culpar a Elisa y yo miro cuáles esas áreas que todavía está funcionando, no el espíritu, sino el alma. Para nuestro pecado, Dios proveyó la sangre de Jesucristo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero ahora la salvación está incompleta. Esto va a parecer un poquito extraño a los oídos de muchos. Jesús, si usted lee en el capítulo 21 de Lucas, léanlo completo y ahí van a encontrar cuando Cristo manda a los discípulos a predicar el Evangelio, le habló de todo lo malo que le iba a pasar. Se lo advirtió. Entonces él le dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El alma del ser humano comenzó a manifestarse en el hombre desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, y leímos esa escritura, cuando habla de Adán, dice que fue un alma viviente. No un espíritu viviente, un alma viviente. Y esa es la imagen que nosotros teníamos antes de estar en Cristo. No, en mi vida mando yo. No que esto pasó, no, yo no permito que nadie me corrija. Yo siempre tengo razón. Y eso es cuando uno opera desde el alma. Y el alma, para ganar el alma, ¿qué fue lo que Dios proveyó? Bueno, Jesucristo nos lo dijo a nosotros. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, Pablo cuando escribe a los Gálatas le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces él sigue hablando y sigue diciendo que para él le es crucificado al mundo, pero el mundo le fue crucificado para Pablo. Y uno que está crucificado es que está hablando de muerte, porque eso es lo que significa la cruz. Para Cristo morir, tanto espiritualmente como físicamente, tuvo que ir a la cruz. Y ahí se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero allí él de 12 a 3
sufre la muerte espiritual por toda la humanidad. Y él mismo lo dijo cuando, antes de morir físicamente: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y después es que muere físicamente, pero que resucitó, murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, porque no solamente eso está escrito en unos libros de la Biblia, sino que en este libro que le llamamos la Biblia, le llamamos Biblia porque tiene 66 libros, pero en el Nuevo Pacto más bien nos habla directamente de Cristo, que Él como hombre vivió una vida que el hombre no pudo vivir. Jesucristo caminó a los 30 años de edad, comenzó su ministerio terrenal, pero Él nunca le dio rienda suelta al alma. Y el alma se compone de 3 aspectos. El alma se compone de la mente, de las emociones, el asiento de las emociones, y del yo, del ego. Por eso es que la Biblia nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que podamos entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios, agradable, aunque no lo estoy citando bien, pues, pero eso es lo que dice Romanos 12, del 1 al 3. Efesios capítulo 4, para podernos vestir de nuevo hombre, hay un orden. Desvestidos del viejo hombre. Hay que empezar por eso. Renovados en el espíritu de nuestra mente, y ahora vístanse del nuevo hombre. Escúcheme bien, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, no pida oración por él. Esa vieja naturaleza Dios no la quiere arreglar. Dios no es ojalatero. Ay, hermano, yo tengo una ira, mire, que yo de cualquier cosa me elevo. Yo quiero que oren por mí. Si me pide oración por mí, yo a esta altura, en este momento, le digo: lo siento, pero yo por eso no puedo orar. Porque lo único que hay para ti, que Cristo dejó, es la cruz. Tú tienes que morir a eso. Tienes que morir. Eso lo tenemos que tener claro. Nos elevamos de cualquier cosa. Tienes que darte cuenta que ese es el alma, el ego, tu voluntad. Cuando uno va a hacer cualquier cosa que ya la tiene en la mente, y cuando uno se da cuenta y le aparece todo al revés. Queremos actuar rápido y no nos damos cuenta que muchas de las cosas que están sucediendo, Dios las permite con un propósito. Para que nos demos cuenta que esa manifestación que se está dando en mí no está conforme a la guianza del Espíritu. Por eso si tú lees Romanos capítulo 8, léalo completo, dice que la mente puesta en la carne es enemistad con Dios. Es enemistad con Dios. Y los que andan conforme a la carne no pueden, por más que traten, no pueden agradar
a Dios. Esto yo no me lo saco de la manga, esto está en Romanos capítulo 8. Comentario que hay en el mundo. Hermano, gózate de esta vida. Sueña. Porque lo que tú ganes, lo que tú te consigas aquí es lo que te vas a llevar. Pero Pablo dice, escribiendo en Primera de Timoteo, que nada traímos a este mundo, nada vamos a poder sacar. Pero esos comentarios que vienen del mundo, hay que tener cuidado para aplicar en cada uno de nosotros, 2 de Corintios capítulo 10, que dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra de la verdad. Y cuando la sabemos usar, podemos llevar todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Por eso Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 5, nos dice, él dice que nos gozamos en las tribulaciones. Dios, caray, ¿cómo es eso? ¿Verdad que cuando nos pasa algo, ay hermano, ore por... Pero Pablo dice, nos debemos gozar en las tribulaciones. Pablo, ¿y por qué? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es la actitud de nosotros hoy en este mundo? Cuando sabemos por qué Dios nos tiene aquí, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Si nosotros no aprendemos esto, vamos a seguir caminando como caminábamos antes. Lo único que el domingo saco 1 hora o 2 para estar con los hermanos reunidos. Pero el crecimiento espiritual no se logra, ¿verdad? Pero cuando yo voy entendiendo que en el mundo voy a tener muchos tropezones con un propósito, a ver cómo yo actúo ante esa situación negativa. Y yo tengo que tener cuidado con mi voluntad. Porque hay quien manda es el ego. Y al ego yo tengo que crucificarlo para que no sea él el que habite mi alma, sino que sea que Cristo desde mi espíritu gobierne el alma, entonces haya una manifestación en los miembros de este cuerpo que los demás puedan ver. No solamente escucharnos, sino ver. Oye, pero mira este matrimonio cómo vive. Están los anuncios de la guerra. Están advirtiendo que guardemos alimentos. Y esta gente vive como si nada. Porque nosotros no podemos dejarnos guiar por la corriente de este siglo. Porque ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Jesucristo nos dice que no nos preocupemos de lo que hemos de comer, de lo que hemos de vestir, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia primero, que todo lo demás. Y voy a dejar como ejemplo lo que ya todos conocemos, que todos hemos escuchado, pero en esta administración de esta palabra hay que mencionarlo. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto en esclavitud, llegó el momento de Dios libertarlos. Él usó a Moisés. Pero antes de pasar al ángel de la muerte, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Háblate a cada jefe de familia que busque un cordero. No cualquiera. Un cordero joven, sin mancha, que no estuviera enfermo. ¿Por qué? Porque ese cordero tipificaba a Cristo Jesús. Ya ahí estamos metidos en las sombras, que era el viejo pacto. Y que cuando lo maten, cojan la sangre de ese cordero y lo pongan en los dinteles de las puertas por fuera. Pero la carne de ese cordero, cuando lo maten, se la van a llevar dentro de sus tiendas. Y ahí se la van a comer.
porque ellos no tenían que ver la sangre. Yo digo, porque cuando el ángel de la muerte pase, va a ver la sangre y pasará por alto. Ese es el significado de la palabra Pascua. Pasar por alto. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de... Ahí no pasaba, no había muerte, pero mientras en las casas de los judíos, de los hebreos, había comida, había alimento y había luz, afuera había oscuridad y muerte. Tenemos que entender que por la sangre ya Dios le está otorgando el perdón a ese pueblo, porque la sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, no hay perdón de pecado. Pero ¿qué pasa? Que Dios los liberta por la sangre, los protege, pero la voluntad de Dios no era que se quedaran en Egipto. La voluntad de Dios era sacarlos. Primero los salva de la gente de la muerte, ahora los quiere llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahora, cuando comienzan a caminar, salen de Egipto, salieron ricos de allí, todo en abundancia, cruzan el Mar Rojo, ven el milagro de Dios, que por la sangre del Cordero, ellos fueron salvados del ángel de la muerte. Ahora, cuando llegan al Mar Rojo, ven otro milagro de Dios, como Dios abre ese río para que ellos pasaran en seco. Pasan a la otra orilla. Cuando pasan a la otra orilla, hay uno que rápido se opone a que pasaran por el territorio de él, que fue Amalek. Amalek es tipo de la carne. La carne está en contra de Dios y la carne le huye a la cruz. No le mencione la cruz a la carne que tiene que morir porque se te va a callar. Pero hay que someterla. Y Dios prometió que Amalek, Dios lo iba a seguir hasta destruirlo de una vez y para siempre. No iba a tener más manifestación. Recuerden que Dios nos está hablando en tipo y sombra. Y Dios va a seguir con nosotros hasta que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando pasan el Mar Rojo, viene la guerra con Amalek. Moisés se fue a una parte alta y allí se llevó a 2 para que lo ayudaran. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios que estaba abajo en guerra triunfaban. Pero a Moisés se le cansaban las manos y tenía que bajarlas. Cuando las bajaba, quien perdía era el pueblo de Israel que estaba peleando. Entonces los 2 que Moisés se llevó dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a mantenerle nosotros las manos levantadas. Y así fue que hubo una victoria total. A Cristo en la cruz no fueron Pedro y Juan que le mantuvieron las manos levantadas. Fueron los clavos que las traspasaron. 6 horas. 6 horas. Cuando la gente no entendía, pero este que salvó a otro, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿Por qué no baja de la cruz y se salva? Ellos no sabían por qué Cristo estaba muriendo. Pero a donde quiero llevar para terminar esta administración de hoy, es que cuando comenzamos a ver el pueblo de Dios, que había visto los milagros de Dios ya, comenzaron a caminar después del Sinaí, hacia la tierra prometida. ¿Cómo era que se manifestaba este pueblo? Hablando de las maravillas de Dios. Recuerda cuando cruzamos el Mar Rojo, como Dios lo abrió. Ese es nuestro Dios poderoso. Era guiados por el alma. Eso era queja tras queja, y queja tras queja, y queja tras queja. Hasta que en una Dios le dijo a Moisés, salte del medio que voy a eliminar toda esta gente que lo que saben es murmurar y te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés le dijo, bueno,
Si los vas a eliminar a ellos, primero tengo que ser yo. Porque ¿qué va a decir la gente después? Las demás naciones, que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Entonces Moisés intercedía, que es tipo de la intervención de Cristo que nosotros tenemos. Y Dios los perdonaba y seguían hacia adelante. Las quejas fueron, numéricamente hablando, fueron tantas y tantas, que cuando llegaron frente a la tierra prometida, ese pueblo le pasó lo mismo que le pasó a Adán en el huerto cuando desobedeció a Dios. Lo primero fue que tuve miedo y me escondí. Cuando aquellos 10 espías que vinieron de reconocer, los 12 espías, perdón, que vinieron de reconocer la tierra, solamente 2 de ellos hablaron lo correcto, Josué y Caleb. Todos los demás le dijeron al pueblo, la verdad es que la tierra es buena, fluye leche y miel, en eso no hay problema, pero allí están los hijos de Anac, que son los gigantes, y nosotros ante ellos somos como langosta, nos van a desbaratar, nos van a matar, nos van... Ese comentario negativo lo que trajo fue temor al pueblo frente a la tierra prometida, y allí cometieron el pecado de incredulidad, y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, y tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto hasta que murieron. Porque ellos en el caminar por el desierto le dieron rienda suelta al alma. Al alma. Tengo hambre. Me van a matar aquí de hambre. Para eso Dios me trajo aquí, para que yo muriera de hambre. Tengo sed. ¿Dónde está el agua? Y no sabían que ellos estaban en tipo y sombra alimentándose ya de Cristo, porque el maná que caía, que tenían que recogerlo bien temprano en la mañana, porque el maná caía con el rocío de la mañana, y ese rocío tipifica la gracia de Dios, donde el maná es tipo de Cristo, que Él vino lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. Por gracia soy salvo, por la gracia de Dios es que yo puedo ministrar la palabra, por la gracia de Dios usted está aquí. Siempre tenemos que pensar, no es, oye, pero qué inteligente es ese hombre. Mira cómo perdí tanta fraseología que tiene. Puede tener la fraseología, pero si esa fraseología que tiene porque estudió, no ha muerto a ella, y ahora él lo que necesita es la gracia de Dios. Lamentablemente, hermano, es triste lo que dice la Escritura. Cuando le preguntaron a Cristo, Señor, son muchos los que se salvan. Y él le dijo, procuren entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espaciosa, que va a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y habló lo mismo del camino angosto, pero el ancho y espacioso, muchos entran por él para perderse. Usted sabe que hay evangelistas y pastores, ponle los anuncios por radio, por letreros, por mensajes de YouTube. El domingo que viene comienza la campaña donde va a venir el apóstol fulano de tal, luego le va a seguir el apóstol fulano de tal, luego le va a seguir el obispo y pastor, obispo de tal, el profeta. Venga a buscar su milagro. Y esos locales se llenan.
Pero ¿qué hago yo con Mateo 7:21? Lo que dijo Cristo. Yo no me puedo dejar llevar por eso. Porque Cristo dijo que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre enseñamos. Y Él le va a decir, apártense de mí, porque no los conozco, no sé quiénes son. Quiere decir que la señal de que Cristo está con nosotros no son las multitudes. Inclusive, cuidado con los milagros también. Dios hace milagros todavía. Pero la Biblia me registra a mí que habían 10 leprosos que iban caminando, que tenían que estar en una comuna aparte, fuera de los demás. Y de lejos le dijeron a Cristo que le pidieron que lo sanara. Y quien declaraba la sanidad de un leproso era un sacerdote. O sea, primero tenía que recibir la sanidad para luego presentarse a un sacerdote que lo examinara. Ese sacerdote, cuando examinaba que ya la lepra se había ido, le daba una carta que era podía estar con el gesto de la imagen. Y Cristo le dice, cuando le piden la sanidad de la lepra, Cristo lo que le dijo fue, vayan y preséntense a los sacerdotes y lleven lo que Moisés le ordenó. Cristo no le habló de sanidad ahí. ¿Y cómo era que tenía uno que presentarse ante el sacerdote? Tenía que primero verse que había sido sano. Ya la lepra no estaba. Esto es el caminar por fe. ¿Qué hicieron ellos? Pues siguieron caminando con la lepra para encontrarse con los sacerdotes. ¿Y qué pasó en el camino? Que los 10, antes que llegaran a los sacerdotes, la lepra se le había desaparecido. Y cuando uno de ellos vio que había sido sano, ¿qué fue? Tiró para atrás para darle gloria a Cristo. Y él dijo, adiós, pero no eran 10 los leprosos, hasta los otros 9. Fueron sanos, derechitos para el infierno. Porque una sanidad que haga Dios en mi cuerpo, eso no es lo que me da garantía a mí de que cuando yo muera voy derechito para estar con el Señor. ¿Me están entendiendo o no? Porque escúcheme bien, una sanidad es un acto sobrenatural. Usted tiene una enfermedad en su cuerpo, eso es natural. Lloro por usted, entonces es donde sanidad se manifiesta y usted es sano. Pero aunque usted fue sano de esa enfermedad, como quiera usted va a morir. Como quiera va a morir. Porque eso fue un poder sobrenatural temporero. Nosotros estamos para buscar lo eterno, no lo temporero. Y mientras lo eterno lo buscamos, claro que Dios hace milagros, claro que sí, pero con un propósito. Y es cuando Él quiere, no es cuando yo quiera, no es cuando yo cite un texto bíblico. Y en todo esto tenemos que darnos cuenta, ¿ok? Así es que recuerden que nosotros tenemos un alma que tenemos que someterla y que estamos llamados a que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu. Y esa alma está entre medio del Espíritu y el cuerpo. Y cuando mi alma está sometida al Espíritu, entonces el Víctor Pérez que hablaba malo, que se dejaba oír cuando hablaba, ya no va a escucharse así. Cuando yo era un áspero en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, ahora lo que hay es paz. ¿Sucede algo en contra de mi voluntad? En el hablar se resuelven las cosas, pero hablando como un hijo de Dios y una hija de Dios. Y así tenemos, cada uno de nosotros, tener este entendimiento que nuestra alma, que se compone de nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, tiene que ser controlada, tiene que ser ganada, para que sea el Espíritu el que tome control y seamos guiados, como dice Romanos 8,
por el Espíritu de Dios. La paz de Dios es con todo. Yo sé que esto puede traer confusión a muchos que oyen esta palabra, porque yo no escucho mucho enseñanza al respecto de otros pastores. Lo que yo escucho y veo es que cuando un hermano pide oración porque, como le dije, en casa están habiendo problemas y yo de cualquier cosa me hablo malo y yo no quiero ser así, oren por mí. El apóstol Santiago está diciéndonos, ustedes deben orar. Ustedes están orando, pero Santiago dice, pero están orando mal. ¿Por qué, Santiago? Porque oran pidiendo para vuestros, para las concupiscencias de la carne, o sea, los deseos de la carne. Cuando Dios lo que quiere es eliminar de nosotros esa naturaleza adámica que todavía está en nosotros. Dios lo que quiere es eliminarla. Hay muchos que se van en ayuno y en oración porque saben que están actuando mal. Están 3 días, 4, 5 en oración y ayuno. Pero mientras están en el monte, están en la gloria de Dios. Pero cuando llegan a la casa, sigue manifestándose lo que siempre se manifiesta. ¿Por qué? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que cuando llegue ese momento de yo airarme, yo como cristiano, someter los malos pensamientos, someter las malas palabras, someter esa actitud brusca que sale de mí. Yo preguntaba antier, y le hago la pregunta a todos y piensen en esto. ¿Cuántos creen aquí que hemos sido perdonados por Dios? La pregunta es, ¿cuándo fue que Dios te perdonó? Pero tienes que probar bíblicamente. ¿Cuándo fue que Dios nos perdonó? Si la salvación es por fe, la fe que nosotros tenemos que tener esa fe tiene que estar basada en los hechos de Dios, no en lo que va a ser. Lo que va a ser, lo que me trae a mí es esperanza. La fe yo la tengo que tener depositada en lo que ya Dios hizo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero antes, estando en esa condición, ¿qué sigue diciendo Pablo? Que aún estando así, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Antes de que usted le pidiera perdón a Dios, ya Dios nos había perdonado. ¿Por qué? Porque Él se está dejando llevar por lo que hizo Cristo. Y que después que resucitó, Cristo está como mi intercedor, como mi abogado a la diestra del Padre. Y mi fe tiene que estar basada en unos hechos, no en lo que Dios va a hacer. Ya Dios me perdonó, inclusive antes de yo venir a Él. Si usted está en Cristo, no fue porque usted eligió a Dios, fue porque Dios lo eligió a usted. Y Cristo lo dijo a los apóstoles, cuidado, ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Y esto es bueno entenderlo porque cuando vamos a orar, Pablo dice que debe ser con acción de gracia. Y hay cristianos que por falta de conocimiento están 1 hora o 2 orando, pidiéndole perdón por unos pecados que va 10 años que cometió allá atrás. Todavía le está pidiendo perdón a Dios por eso. Pero si es que ya Dios los perdonó no por sus méritos, sino por los de su Hijo Jesucristo. Y no solamente que los perdonó, que los olvidó. Pero nosotros seguimos, por falta de conocimiento, recordándole nuestro pasado. Por eso es que tenemos que entender lo que sucedió antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. La paz de Dios es con todos. Y a los hermanos que se conectaron y se van a conectar, la paz de Dios, un abrazo a la distancia. El domingo que viene no es a las 10, es a las 11 de la mañana. Con el favor de Dios.